Tenemos un tanque que contiene dos fluidos. El fluido inferior es agua y el fluido superior es aceite. Un ingeniero coloca en la parte inferior del tanque un manómetro para calcular la presión que hay en el fondo del tanque. Este le da como resultado 126.5 kilopascales. Él alcanza con sus habilidades a medir hasta 1.8 metros. Se da cuenta que la altura del primer fluido es 1.8 metros, pero le queda imposible medir la altura del segundo fluido. ¿Qué puede hacer el ingeniero para calcular esta altura? Comenzamos, pero debemos tener en cuenta primero cuál es la densidad del aceite. La densidad del aceite es igual a 960 kilogramos sobre metro cúbico. Y la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Hay algo que debemos tener en cuenta. Algo que debemos tener en cuenta a la hora de hacer un tipo de ejercicio que involucra presión. Presión, ¿qué es presión? La presión es la cantidad de fuerza ejercida por una determinada área, cuyas unidades son newton, sistema internacional, sobre metro cuadrado. Esto es un pascal, unidad de presión. Y las unidades de densidad es la cantidad de masa que hay en una unidad de volumen. Sus unidades son kilogramos sobre metro cúbico. Vamos a poner aquí el metro cúbico. Vamos a continuar con el ejercicio. Aquí debemos analizar el tanque. El tanque se encuentra abierto en su parte superior, por ende se encuentra afectado por la presión atmosférica, cuya magnitud es, vamos a poner aquí presión atmosférica igual, cuya magnitud es 101.3 kilopascales. Comencemos. Para poder resolver esto tenemos que establecer la ecuación de Bernoulli, la cual nos dice que la presión en el punto 1 más un medio de la velocidad en el punto 1 al cuadrado por la densidad más la densidad por la gravedad, la densidad en el punto 1, debemos tener en cuenta en qué punto se está analizando, por la gravedad por la altura en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2 más un medio de la velocidad en el punto 2 al cuadrado por la densidad en el punto 2 más la densidad en el punto 2 por la gravedad por la altura en el punto 2. Como vemos acá en el recipiente el agua se encuentra en total reposo, no hay movimiento del agua, por ende la velocidad en ambos puntos es igual a 0. La ecuación queda reducida a la presión en el punto 1, presión absoluta, más la densidad del punto 1 por la gravedad por la altura punto 1 igual a la presión en el punto 2 más la densidad del punto 2 por la gravedad por la altura en el punto 2. Vamos a comenzar a establecer cuál es el punto 1, cuál es el punto 2 acá en la gráfica. Podemos colocar, eso depende del criterio de cada persona, 1, y vamos a colocar que este es el punto 0. Vamos a hacer el análisis de abajo hacia arriba, pero se puede hacer también de arriba hacia abajo. Comencemos. Dice que la presión en el punto 2 y la presión en el punto 2 nos la da el manómetro, entonces la presión en el punto 2 sería igual a 126.5 kilopascales más la densidad del agua, vamos a dejarlo indicado, la densidad del punto 2 por la gravedad por la altura del punto 2. Esta altura, si lo tomamos como eje de referencia desde aquí abajo, es 0. Por ende, esto termina anulándose. Es igual a la presión en el punto 1. La presión en el punto 1 más la gravedad, pues la densidad en el punto 1 por la gravedad por la altura en el punto 1. Vamos a despejar la presión. Tenemos que la presión en el punto 1, que es la que queremos averiguar en este momento para conocer este valor, es igual a 126 kilopascales más la densidad en el punto 1 por la gravedad por la altura en el punto 1 menos
la densidad en el punto 2 por la gravedad por la altura en el punto 2. Nos damos cuenta que esto, la densidad en el punto 1 es este lugar y la densidad en el punto 2 también es esto, también es agua. Por ende, los dos valores van a dar igual, se puede factorizar. Presión en el punto 1 es igual a 126.5 kilopascales más la factorización de la presión, la densidad por la gravedad por la altura 1 menos la altura 2. Este valor nos va a dar, vamos a escribir acá, presión que en el punto en la presión en el punto 1 va a ser igual a 108.842 kilopascales. Ya teniendo este valor de la presión acá, podemos iniciar para hacer el análisis nuevamente para poder hallarle esta altura. Comenzamos a establecer la ecuación. Decimos que la presión en el punto 0 más, igualmente los fluidos se encuentran en reposo, la velocidad se anula, entonces tenemos la siguiente el término de la ecuación. Presión en el punto 0 por la gravedad por la altura 0 igual a la presión en 1, que ya lo hallamos, más la densidad en el punto 1 por la gravedad por la altura en el punto 1. Bueno, ahora vamos a reemplazar los valores. Tenemos que el punto 0 es la parte superior del tanque, por ende este se encuentra, al encontrarse abierto, se encuentra afectado por la presión atmosférica, que ya la establecimos acá, que sería igual a 101.3 kilopascales. Valores los conocemos, pero la altura no, podemos dejarlos indicados. Presión en el punto 0 por la gravedad por la altura en el punto 0. Igual la densidad, la presión del punto 1 la tenemos, fue la que acabamos de hallar, nos da igual a, dejémoslo 108.842 kilopascales. Vamos a escribir esto bien, kilopascales. Los demás términos, como este valor lo conocemos, pero podemos dejarlo igualmente indicado para ahora factorizar. Presión en el punto 1 por la gravedad por la altura en el punto 1. Pasamos este valor, el valor de 101.3 kilopascales al otro lado para que reste, y obtenemos que esa resta da, vamos a despejar, pongamos acá, 108.842, haremos paréntesis, menos 101.3 y todo eso es kilopascales, va a ser igual a la presión en el punto 0, perdón, va a ser igual a la densidad en el punto 0 por la gravedad por la altura en el punto 0 menos la densidad en el punto 1 por la gravedad por la altura en el punto 1. Nos damos igual en este mismo caso, se presenta que es el mismo fluido, por ende estos dos valores se pueden factorizar dejándolo en función de las alturas. Esta resta nos va a dar como resultado, nos va a dar como resultado 7.542 kilopascales. Y esto va a ser igual a una presión en el punto por la gravedad por la altura en 0 menos la altura en 1. Pues pasamos estos dos valores a dividir y obtenemos la altura, que esta altura sería la diferencia entre esto, altura 0, altura 1, esta es la altura, esto va a ser igual a h, por ende, pongámoslo acá, altura 0 menos la altura 1 va a ser igual a h, que es el valor que debemos hallar, 7.542 kilopascales
sobre estos valores que serían la densidad del aceite 960 por la gravedad 9,81 y esto nos va a dar igual a la altura, que es igual a 0.801 metros. Encontramos el valor de la altura. Esto es todo.